fuera de lo circunstancial, y llamo circunstancial incluso a este momento nuestro, ¿no? No hablo del Zoom, sino hablo de la época en la cual estamos. Al margen de lo circunstancial, hay algo que siempre está y que es lo que nos justifica y nos funda, ¿no? Eso yo lo he llamado allí condición humana, y pregunté, o hice un par de preguntas al respecto. Dije, bueno, hay pistas, busquemos pistas. La humanidad ha diseminado pistas en la historia. Y las pistas me llevaron a los laberintos. Eh, el laberinto rizomático, que es el único laberinto del tiempo, el único laberinto temporal, por esa razón, digamos, no tiene afuera, ni tiene adentro, ni tampoco centro, porque no es un laberinto espacial, es un laberinto temporal. De ese laberinto, digamos, no se sale, porque del tiempo no se sale, digamos, se entra y uno se retira, pero no se sale en ningún momento. En ese laberinto lo que nos queda es la palabra. La palabra no es la palabra que uno utiliza instrumentalmente para la comunicación, no es solo eso, ni siquiera primordialmente eso. Digamos, la palabra es el nombre, la palabra es el nombre de la cosa. Por eso puse ese texto de Borges sobre la rosa. Es decir, el hilo de Ariadna que une la palabra con la rosa, la palabra con la cosa, ese no lo podemos perder, porque si perdemos ese hilo, bueno, lo que queda son puras relaciones, es decir, se acabaron las cosas, se acabó el mundo y queda la red. Y en la red yo diría que nadie es nadie, porque no hay consistencia alguna en la red. Entonces, la salvación, o llamémoslo de otra manera, es la palabra. Es la palabra. Y nosotros en la universidad, como institución, nos ha sido confiada la palabra, a la iglesia le ha sido confiada la palabra. Es decir, ¿qué otra cosa tenemos? ¿Sobre qué otra cosa tenemos que trabajar? Es sobre la palabra, ¿no? La dispersión disciplinar, la dispersión de lenguas, de idioma, la Babel, digamos, en la cual estamos metidos, que es la propia de la red, propia de nuestro tiempo, el único asidero que nos queda es la palabra. Y por lo tanto, si abandonamos eso y nos entregamos a la inteligencia artificial, al Big Data, es decir, a manipulaciones, porque en el fondo son manipulaciones, y en la superficie también, pero digo, son manipulaciones que terminan sustituyéndonos por, lo que decía Dulce Santiago recién, termina sustituyéndonos por una imagen transhumanista que es, bueno, vamos a mejorarnos a nosotros mismos, vamos a evolucionar con la tecnología, vamos a evolucionar con la ingeniería genética. Es decir, ¿a qué llamar? ¿Qué cosa es esa evolución? Digamos así? ¿Qué cosa es esa evolución? Yo diría, si estamos aún ocupándonos de esa clase de evolución transhumanista, somos nosotros los que nos estamos ocupando. O sea, ¿cómo nosotros vamos a definir el futuro de nosotros mismos siendo nosotros los que estamos diseñando el programa conforme al cual seremos diseñados? No tiene sentido. Así, es un oxímoron eso, no tiene ningún sentido. Por eso digo, la palabra es el único centro que tenemos, lo único centro que nos queda, porque somos palabra en definitiva, ¿no? Y a la universidad, reitero lo que dije recién, y a la iglesia se le ha confiado la palabra. No hablemos del uso de la palabra, mejor dicho, del uso político de la palabra, porque es desvirtuarla y es absolutamente achicarla, minimizarla. Pero hablemos de estos dos. El uso humano de la palabra es el uso racional de ella, es decir, el uso que se da en la universidad, o que se debiera dar en la universidad, y el uso que se da en la iglesia. Fuera de ello, me parece a mí que no hay otro uso. O sea, digamos, en la universidad también está la poesía, en la universidad también está el arte. Por eso, todo uso de la palabra está confiado a la universidad y a la iglesia como el fundamento, y la universidad como el dispositivo cultural para cuidar la palabra y responder a la época en la cual estamos, que es una época, disculpen la palabra, pero es una época sórdida esta. Digamos, es una época sórdida en ese sentido, digamos, hay nudos y hay una trama.
uno puede configurarla de varias maneras, pero nunca termina de configurar. Es lo que decía Eco en su novela, ¿no? En la primera, en El nombre de la rosa. Hasta el lector más ingenuo se va a dar cuenta que no puede salir de la lectura de la novela con una historia. Hay muchas historias. Entonces uno puede elegir cuál es la historia. Bueno, digamos así, la universidad tiene que enseñar, me parece a mí, a elegir la historia, la mejor historia para la palabra, para el futuro de la vida humana sobre la Tierra. Gracias, Enrique. Me parece que quizás Roberto, algo de lo que vos expusiste tiene que ver con esto. Yo por lo menos parecía un poco así, y no sé si Dulce o Federico quieren un poco tomar algunas de las cosas que en la conferencia inaugural nos planteó Enrique y lo que ustedes mismos expusieron, y si quieren alguna idea que les parezca importante o en este espacio de diálogo que planteamos. Sí, Roberto. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso cuando lo escuchaba a Enrique al comienzo, bueno, traía a mi cabeza muchos de los pensamientos con los cuales traté de organizar mi propia exposición. Así que veo una gran coincidencia, sobre todo que me gustó mucho esa apelación a ese costado no cuantitativo, vamos a decir así, o no hiperracionalista, o racionalista en un sentido iluminista, digamos, de lo que es el uso de la razón y, digamos, esa coexistencia en nosotros del mito como también un gran iluminador de sentido, ¿no? Es decir, eso es justamente algo que hoy parecería que las tecnociencias nos obligan a dejar de lado, y en realidad me parece que el humanismo tendría que rescatar, porque sigue siendo una forma, un puente al sentido muchas veces más efectivo que nos suministran los saberes cuantitativos. Federico, Dulce. Sí, bueno, mi enfoque, como habrán visto de mi presentación, yo voy un poco más a lo pragmático, menos en lo filosófico, pero sí, concuerdo, digamos, la evidencia y mi lectura de la literatura científica sobre educación y oratoria, eh, digamos, es consistente con el modelo humanista que la UCA pretende defender. Mi preocupación es que, bueno, este modelo está bajo ataque en estas circunstancias, eh, y realmente, o sea, yo sé que esto es algo complicado, digamos, de porque a ver, el problema que tenemos nosotros en este momento es que esto no es una opción que nosotros hemos elegido, esto es algo que nos ha sido impuesto por el gobierno. Yo voy a ser muy claro en esto, no es una imposición de la pandemia, es una imposición, las medidas han sido impuestas por el gobierno, y es muy difícil ir en contra de eso. A mí me gustaría ver que las universidades defendieran un poquito más, un poco una vuelta a las raíces humanistas que me parece se notan más ahora en la ausencia. O sea, creo que notamos más lo que teníamos cuando lo perdimos que cuando lo teníamos. Bien. Dulce. Bueno, yo agradezco mucho la exposición de Enrique, fue maravillosa realmente, y creo que además todos los trabajos estaban como de alguna manera en una especie de consonancia, ¿no es cierto? Eran como eslabones de una cadena, pero me parece que precisamente desde la filosofía se puede comprender, interpretar, digamos así, lo que está sucediendo y de dónde viene, y que de alguna forma podríamos decir, este recorrido histórico, que pido disculpas porque lo hice rapidísimo, pero me pareció importante, ¿no?, mencionar ciertos antecedentes intelectuales del fenómeno actual del transhumanismo, y bueno, el desafío entonces que tenemos es cómo recuperar el humanismo, ¿no es cierto? Es decir, cómo de alguna manera podemos dialogar con un mundo que bueno, funciona de esta forma, y que
también tiene, podríamos decir, como responsabilidad la filosofía en esto. Por eso mencioné precisamente estas corrientes que me parece que explican de alguna manera ese devenir histórico y la crítica al humanismo que le han hecho, y bueno, cómo podemos entonces volver a, como dice Nancy, como también lo propone Enrique, ¿no? A este modelo humano que se ha deshumanizado. Bien, ¿alguna pregunta o comentario de nuestros colegas, si quieren, sobre lo que hemos charlado? Así después hacemos un break de unos 15 minutitos. Así, como se dice ahora, dijo Enrique, neologismo, desmútense y comenten, y si no hacemos un break necesario, que también es importante para darle carnadura a este cuerpo que también tiene necesidades corporales. Bueno. Si les parece, entonces, son y 20, hacemos 15 minutos de break, porque después viene una segunda parte de este mismo eje, que es sumamente interesante, que va a moderar el doctor Gustavo Giuliano, y enganchado con eso, la identidad confesional, porque este primer eje tenía que ver con eso que el mundo se nos presenta como desafíos históricos y desafíos epocales. Va a haber una segunda vuelta de tuerca en lo que va a moderar Gustavo, en las 3 ponencias que siguen, y después el doctor José Falsari tomará los desafíos ad intra, de alguna forma, en nuestra UCA y su identidad confesional. Entonces, si les parece, son y 20, hacemos 15 minutos, 16:35 nos juntamos. Muchas gracias. Muchas gracias al moderador también. Muchas gracias a los panelistas y a todos. Muchas gracias. Entonces, hacemos 15 minutitos. Gracias. Entonces, vamos a comenzar este segundo bloque que tiene continuidad, el eje histórico-cultural, y luego el eje confesional. El eje histórico-cultural, esta segunda parte, le va a moderar el consejero del IPIS, el ingeniero Gustavo Giuliano. Es todo tuyo, Gustavo, entonces. Bueno, buenísimo. Creo que estamos llegando a este punto con 2 acuerdos. En principio, cuando propusimos este eje histórico-cultural, invitábamos a los ponentes a que ubiquen ese rasgo, y todos han coincidido en señalar a la tecnología como ese rasgo que nos interpela hoy en día, en la educación y en la vida en general. Y por otra parte, creo que también hay una coincidencia en entender que este fenómeno tecnológico es mucho más que una mera herramienta, y que por lo tanto se hace necesaria una mirada crítica por sobre esto. Lo dijo el doctor Corti, algo que modifica la condición del prójimo, evidentemente es una cosa diferente a una simple herramienta. Y las ponencias que forman este bloque creo que van también en este sentido, ya lo veremos a través de quienes las van a presentar, que son la licenciada Carmen del Valle Roberts, que viene de la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, Walter Raúl Molina, que es profesor de las Facultades de Economía e Ingeniería, y Carlos Torrendel, del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales. La primera de ellas va a ser la de Carmen, que habla sobre educación, tecnología y producción de la subjetividad. La segunda sobre los contextos de la tecnología y las humanidades en las épocas de la Cuarta Revolución Industrial. Y la última sobre renovación o innovación, el desafío de la UCA en tiempos pospandémicos, o tiempos pandémicos, para ser más exactos. Y bueno, les pedimos a los expositores, por favor, que intenten respetar los 10 minutos asignados, y damos la palabra entonces a Carmen para continuar con esta conversación. Bueno, buenas tardes a todos y un gusto compartir con ustedes desde acá, desde Rosario.
Como recién decía Gustavo, mi idea fue hacer un pequeño aporte, articulando de alguna forma la filosofía con la psicología, más precisamente con el psicoanálisis. Por eso el título, voy a compartir pantalla. Les decía que el título que pensé fue esa articulación entre educación, tecnología y producción de la subjetividad. En principio, decía que la vida universitaria se vio conmovida por el contexto de la pandemia, ¿no? No solamente la vida universitaria, sino nuestra vida cotidiana, y creo que eso produjo interrogantes que también problematizaron la esencia misma, se podría decir, del despliegue de las clases en la universidad. En ese contexto, que yo quería empezar con un pequeño fragmento de Lacan, que dice así: mejor pues que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de su época, pues ¿cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? Esto Lacan lo escribe en el año 1953. Y en este sintagma se manifiesta, por un lado, que nuestra tarea no puede dejar de unirse a lo epocal. Y por otro, el entrecruzamiento, el cruce entre lo social y lo individual, es decir, los efectos de la subjetividad que produce la sociedad. Acá quiero hacer una pequeña aclaración en relación al concepto de producción de la subjetividad. Y en esto voy a seguir a Silvia Bleisman, una psicoanalista argentina. Ella hace una diferencia, desde el psicoanálisis hace una diferencia entre lo que es la constitución de la subjetividad, que tiene que ver con esos hechos fundantes que constituyen nuestra estructura psíquica, y acá traigo lo que hoy ustedes hablaban acerca de la palabra, ¿no? Se suele decir dentro del psicoanálisis, nadie existe si primero no fue hablado. Es decir, que la palabra nos constituye, pero a su vez es la palabra del otro. Es decir, que somos constituidos desde esos otros primordiales que han sido los que han cumplido las figuras primordiales, las figuras maternas y paternas. Pero a su vez también nos constituimos en el campo del otro, y ese otro es el otro social. Entonces, cuando hacemos referencia a la producción de la subjetividad, va a incluir todos aquellos aspectos que hacen a la construcción social del sujeto, en términos de producción y reproducción ideológica y de articulación con las variables sociales que lo inscriben en un tiempo y espacio particulares desde el punto de vista de la historia y de la política. Es decir que tenemos entonces que hay un efecto, podríamos decir, de lo social en la producción de la subjetividad. Y traía esto en relación a, esperen que voy a la primera pregunta que yo me hacía: ¿cuáles son los efectos de la tecnología en la subjetividad de los estudiantes? Y lo que podríamos pensar, que algo también se dijo en las ponencias anteriores, que una de las cosas que modificó la tecnología fue ese marco de referencia que hace de organizador, podríamos decir, de nuestras vidas, que es el espacio y el tiempo. Es decir, que Internet, las redes sociales, todo lo que tenga que ver con la tecnología, trajeron un nuevo modo de pensar el espacio y el tiempo. Si vamos a la cuestión del espacio, podríamos decir que Internet ha habilitado un nuevo espacio que no está ni adentro ni afuera. No es un lugar específico, pero son muchos lugares al mismo tiempo. Podríamos pensar hoy, por ejemplo, ¿dónde estamos? Estamos en la facultad, estamos cada uno en nuestra casa, estamos en todos esos lugares juntos. Entonces, esto indudablemente produce algún efecto en la subjetividad. Y la otra cuestión es la cuestión del tiempo, de la temporalidad,
podríamos decir que una de las cuestiones que modifica la percepción del tiempo es la velocidad y la inmediatez. Las acciones ahora nos llevan tan poco tiempo que el concepto de proceso es sustituido por de lo instantáneo. Entonces esto también nos hace repensar el modo de aprendizaje de nuestros alumnos. Es decir, que la cuestión sería que pasa por lo instantáneo y muchas veces se olvida el proceso que supone el producto. Hay un autor que ustedes deben conocer, que es que teorizó sobre las inteligencias múltiples, que le llama a estas generaciones la generación app, de application. Entonces dice que hizo una investigación en Estados Unidos con los universitarios, y él dice que los alumnos tienen la percepción de que la vida es como una suma de aplicaciones, en las cuales uno puede apretar un botoncito y le aparece la respuesta o le aparece aquello que estaba esperando. Y entonces también esto implica un nuevo modo de posicionarnos en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto, por supuesto, también trae algunas características propias, ¿no?, en la subjetividad de los jóvenes. Como decíamos, esta cuestión de la inmediatez, la cuestión de lazos diferentes, lazos sociales diferentes a partir de las redes sociales, la cuestión de la exposición en las redes. Entonces, trae un nuevo modo de estar en la existencia, se podría decir. La otra pregunta que yo me hacía, que son dos en realidad, es cuáles son los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos que repensar. Y como consecuencia de ella, cuáles son las condiciones de posibilidad que se abren. Es decir, lo que pude pensar o intenté pensar es qué se nos posibilita a partir de la instalación de la tecnología. En relación a lo primero, a cuáles son los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se me ocurrió pensar es que este contexto que nos atraviesa, si bien generó algo del orden de lo inédito, también visibilizó que el formato de las clases universitarias ya no era significativo para los estudiantes. El modo de construir conocimiento que genera la tecnología nos invita a una transformación profunda y a reinventar las clases universitarias. ¿Cuáles serían estas posibilidades de volver a pensar las clases universitarias? Y sería pasar de lo que podría ser un escenario mecánico disciplinario a pensar las clases como redes interactivas. Y esto traería como consecuencia pasar de una razón inmaterial al sujeto encarnado. Cuando digo razón inmaterial, es un poco la visión moderna del hecho de que a la escuela iba la inteligencia, sin ningún tipo de encarnación en los contextos desde los cuales vienen los chicos, o los jóvenes, diríamos, ¿no? Entonces, este sujeto encarnado es este sujeto que también viene con un bagaje, con una experiencia propia del contexto al cual llega a la universidad. El segundo aspecto es pasar de un individuo aislado, es decir, que aprende solo, a las personas en redes afectivas y situadas. Esto es interesante porque permite poder pensar la importancia de lo colectivo, de la construcción comunitaria, del vínculo con el otro para poder aprender. Ahí me acordaba de un pensamiento del Papa Francisco, que en el número 66 de Fratelli Tutti, cuando el capítulo 2, cuando habla del buen samaritano, aquel capítulo de un extraño en el camino, en el punto 66, él dice esto que a mí me pareció muy interesante. La existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempos de encuentro. Entonces me pareció justo como para poder relacionar con esto de aprender con el otro, aprender en el encuentro, aprender en las construcciones colectivas
y ya no como se pensaba antes, que era este individuo un poco aislado que aprendía solo, ¿no? El tercer aspecto sería del contenido estandarizado a los campos problemáticos fluidos. Es decir, que ya no sirven, creo yo, esta cuestión de ciertos contenidos que se repiten, sino que la cuestión es cómo problematizamos los contextos donde los jóvenes están incluidos y como futuros profesionales se van a incluir. Del conocimiento producto al saber hacer en contextos cambiantes. Y eso también está en relación a lo que decíamos antes, ¿no? Estamos siempre en contextos que cambian vertiginosamente, por lo tanto, los chicos tienen que tener algunas herramientas como para poder resolver o al menos problematizar, ver qué se hace en este saber hacer. Y por último, de la inteligencia normal a la diversidad en configuraciones activas. Cuando digo la inteligencia normal es quizás ese concepto que se tenía antes de que había quienes eran inteligentes y quienes no. Ahora podemos pensar que hay una diversidad de modos de inteligencia que permiten acceder al saber desde distintos lugares. Teniendo en cuenta esto, traje al diálogo, y también en consonancia con una de las primeras conferencias, los primeros aportes que escuchaba, y creo que también la profesora Dulce también lo había traído a Heidegger, lo traía a la discusión en relación a la cuestión de la técnica, ¿no? Heidegger decía que la técnica la podía pensar en dos dimensiones. Está pensada por el filósofo. Por un lado podría ser como amenaza o como esperanza, es decir, como objeto a la mano, instrumento, o como imperativo o estructura de acción en el mundo. Entonces, podríamos pensar que Heidegger, por un lado, también piensa de que la amenaza para el ser del hombre, pero también la posibilidad de una revolución ontológica, que no reside en la técnica, dice él, en tanto objeto, sino en tanto imperativo que emplaza al hombre a perderse, a deshumanizarse. Entonces, esto también nos puede ayudar un poco a pensar en relación a la cuestión del lugar de la tecnología. Y como para ir concluyendo, quería también traer a otro pensador, Sadin, en consonancia de esta cuestión que se hablaba de la humanidad aumentada. El libro de él se llama así, La humanidad aumentada. Entonces podríamos pensar esto, que esta época se convierte así en un desafío de ser absorbido por el influjo de la tecnología, o puede prepararnos para una relación más originaria y profunda con nuestro ser. Es decir, que no se trata solo de repensar nuestras prácticas, sino de reflexionar acerca de quiénes somos, qué tenemos para decir y hacer en las tramas de la humanidad aumentada. Y este es un pequeño fragmento del libro de él, que dice: una humanidad interconectada, hipermóvil, que hace el acceso a un valor capital, sino que de ahora en adelante está hibridada con sistemas que orientan y deciden comportamientos colectivos e individuales. Y una última idea, como para cerrar, es la siguiente. El cambio de paradigma, esto que decía anteriormente, ¿no? Este cambio de paradigma en relación a cómo repensar las clases en la universidad, en una situación de complejidad del saber, podríamos decir. Entonces el cambio de paradigma afianza, promueve, renueve y nutre la posibilidad de aceptar y promover miradas para comprender la complejidad, en lugar de aplastar el misterio con respuestas claras y distintas. Bueno, hasta acá era mi aporte y bueno, muchas gracias. Bueno, Carmen, muchas gracias. Efectivamente, podemos ver que se sigue reafirmando esta cuestión de que la técnica no son meras herramientas neutrales, sino a través de los autores que se están
están coincidiendo ya. Roberto Aras había mencionado a Heidegger, también Dulce, ¿no? Esta cuestión de que la técnica es en realidad el arraigo, ¿no? Las condiciones de este nuevo arraigo que él plantea en sus textos, y que, bueno, nos invita, como decíamos recién, a que hay que ir más allá de pensar en el buen o mal uso que damos a estas herramientas, y específicamente, por supuesto, a las tecnologías educativas como subrama de las tecnologías en general, sino que necesariamente allí la crítica, la filosofía, la palabra, como decía el doctor Corti, ¿no? Allí la reflexión es importantísima, porque cuando uno la acepta con todo lo que viene, ¿no? Uno no puede desligarse de las consecuencias de esa acción. Y allí es donde es importante la lucidez que pueden aportar las humanidades, que creo que es el próximo de los trabajos que vamos a compartir ahora con Walter, que nos habla sobre la cuestión de lo peligroso de mantener esta dicotomía entre los dos mundos, el mundo del pensar calculador y el mundo del pensar reflexivo, a través de traer a colación la importancia de que la técnica sea acompañada por las humanidades. Pero bueno, escuchemos a Walter al respecto de eso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a compartir también una exposición, una presentación, así que muchas gracias por esto, por esta posibilidad. Bueno, acá demora a veces en compartir. Ahí están viendo, ¿no? ¿Se ve la proyección? Bueno, muy bien. Como decía recién Gustavo, le hemos llamado Contexto de Tecnología de las Humanidades en época de Cuarta Revolución Industrial. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Cuarta Revolución Industrial? Esto es una infografía que hemos tomado de internet, hay muchas de ellas, pero ¿de qué hablamos? De cómo se ha industrializado el mundo y cómo se ha generado riqueza. Cómo esa generación de riqueza ha promovido el comercio internacional, el capitalismo, ha promovido la tecnología y en cierto modo ha apartado al hombre. Pero vamos a dedicarnos solamente a esto, por favor. La primera revolución industrial, en la que se da en el siglo XVIII con la máquina de vapor como fuente de energía, la segunda, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se modifican los procesos. Esto lo estudiamos nosotros en administración. La tercera revolución industrial, que se da en la segunda mitad del siglo XX con la informática, donde el instrumento promueve, ayuda a la persona a la toma de decisión, y la cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial. Hace unos minutos la doctora Dulce Santiago nos colocaba justamente a la inteligencia artificial. Bien, ¿cuál es la justificación de mi estudio? La necesidad de vincular los saberes teóricos y prácticos, y sin haberse promovido un debate, como hubo una primera explicación en 1959 con Charles Snow, el libro Las dos culturas, y en 2016 con Klaus Schwab, la cuarta revolución industrial. Bien, empezamos hablando de Schwab. ¿Qué nos dice Schwab? ¿Qué es la cuarta revolución industrial? ¿Cómo le explica? Esta obra es una obra de divulgación, no es una obra científica, es una obra de divulgación que circula mucho en los ámbitos universitarios y aún en los ámbitos de las organizaciones, de las empresas, de las grandes empresas. Bien, Schwab presenta su obra a partir del Foro Mundial de Davos y dice que la época tiene tres características: la velocidad, la amplitud y cómo impacta el sistema. Bien, hace un tiempo se hablaba de la continuidad y cambio, de lo permanente y lo mudable, y se hablaba del cambio. Muy bien, ahora lo que pasa es la velocidad del cambio, y el vector que coloca la velocidad del cambio es la tecnología. Ya no son los cambios sociales, no son los cambios políticos, no son los cambios económicos, sino la tecnología que impacta en el cambio e impacta en los otros tres campos. Bien, la amplitud y profundidad. Hace un segundo Carmen hablaba de los tiempos, cómo se han ampliado las cuestiones, y acá tenemos la globalización. Cómo la globalización ha conectado al mundo y ha sido por la tecnología. Y finalmente, cómo se dan los impactos en el sistema. Bien, aquí Schwab habla del escenario.
¿Qué nos dice de este escenario? Que hay grandes beneficios con la tecnología, pero que hay grandes retos. La preocupación que surge, la desigualdad. La desigualdad. Y los beneficiarios se han depositado en los proveedores de capital, en los intelectuales físicos, los inversores, los innovadores y los accionistas. Un mundo totalmente llevado al modelo capitalista occidental, y que se genera una brecha entre el trabajo y aquel que posee el capital. Por eso aquí viene el primer aporte profundo de Schwab, que dice, la cuarta revolución industrial, él le llama así, está caracterizada por el margen que toma la tecnología y su interacción con el dominio físico, digital y biológico. ¿Cómo impacta la tecnología en estos tres ámbitos? Bien, seguimos con la explicación de Schwab. ¿Cuáles son los impactos de estos tres? Les llama las megatendencias, que son las megatendencias físicas en todos los adelantos tecnológicos que vemos. Los vehículos, las impresiones 3D, la robótica, los nuevos materiales. ¿Cómo se dan las digitales? La Internet de las cosas, cómo se conecta la gente, la tecnología, las plataformas y cómo las alianzas estratégicas pasan a vincularse con la tecnología. Uno de los ejemplos concretos de tecnología con empresas de transportes es una alianza estratégica entre IBM y Maersk. Y finalmente en las biológicas, cómo se producen puntos de inflexión, por ello el transhumanismo que nos hablaba la doctora Santiago hace unos minutos, cómo esos aspectos biológicos van a impactar en todos los comportamientos humanos y aún en las mejoras de la condición de la salud humana del individuo, de un individuo que tiene que insertarse en un modelo productivo, generador de riqueza. Bien, hasta aquí el escenario a partir de Schwab. Bien, ahora cambiamos de autor. ¿Qué había pasado en 1959? Charles Snow presenta la conferencia Red y habla de las dos culturas. Él es un científico, es un ingeniero, que después viene literato. Entonces dice, hay dos mundos distintos acá, dos culturas, una vinculada con los científicos y otra vinculada con los intelectuales literarios. Esos intelectuales literarios son los que responden a esas áreas llamadas las humanidades, los saberes liberales, a esos saberes literarios que buscan desarrollar escenarios, buscan desarrollar mundos plausibles, mundos que construidos por la persona, construidos por el autor. Y que las personas tienden a eso cuando hay otro mundo que es el de los científicos, que es el que opera realmente sobre la realidad. ¿Y cómo opera sobre la realidad? A través de la industrialización. Este es el descubrimiento que hacemos nosotros a partir de Schwab, cuando dice la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué dice Snow? ¿Qué dice Snow? Esa revolución industrial se generó en el siglo XVIII y ha pasado a ser la esperanza de los pobres. ¿Por qué? Porque generó riqueza y ayudó al tránsito del campo a la ciudad para que el hombre venga a trabajar a la ciudad y adquiera los bienes. Bien, esto tuvo su explicación en el siglo XIX. La doctrina social de la Iglesia dio una explicación justamente a ese modelo que se planteaba en Europa. Bien, pero volvamos a Snow. ¿Qué nos dice Snow cuando amplía su conferencia en 1963? Son dos mundos que no tienen comunicación entre sí cuando tienen que tener un plano de mayor interés intelectual. Eso lo tiene escrito en los dos textos, la de 1959 y la que amplió en 1963. Por eso Snow nos habla de estas dos culturas. Agrega una tercera, vinculada a los historiadores sociales, que dice que esto tiene una explicación con la historia de la ciencia, pero no la desarrolla y no es motivo profundizarla ahora, sino que la idea nuestra es enfocarnos en esto, así terminamos la presentación de los dos autores y vamos a lo que nos convoca a la ponencia de hoy. Bien, entonces, ¿qué dice Schwab? La industrialización es la esperanza de los pobres.
la industrialización va a generar riqueza y va a ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas. Y la revolución industrial, la del siglo XVIII, él está escribiendo mediados del siglo XX, no ha sido comprendida como una revolución científica. Es la ciencia la que ha aumentado. Y para que genere mejores cuestiones de calidad de vida, tiene que impactar en 3 cuestiones a partir de un vector importante. Una es disponer del capital para el desarrollo productivo, las personas y un programa educativo, para poder resolver todos los problemas que trajo ese desarrollo industrial y ese desarrollo del capitalismo industrial. Pero advierte algo, la educación no es la solución. La educación va a ser la solución, la educación va a ayudar a comprender el mundo, por eso los literarios, por eso él dice que hay que traer a los literarios, para que ayuden a comprender el mundo, para detectar esos problemas. Bien, hasta aquí Snow. Vamos ahora a un segundo plano de qué queremos decir en esta ponencia, cómo se dieron estos 2 mundos, el de los saberes teóricos y el de los saberes prácticos. Volvamos a Schwab. ¿Qué nos dice Schwab? ¿Qué nos dice Schwab? Nos dice, la inexorable integración de la tecnología en nuestras vidas afectará nuestra noción de identidad y se podrán disminuir algunas de nuestras capacidades humanas por excelencia, como son la autorreflexión, la empatía y la compasión. Las ponencias anteriores han hablado justamente de esto. O sea, Schwab se está interrogando si es conveniente cercenar al hombre. Pero ¿qué pasa? No habla de hombre, habla de individuo. Bien, y hace referencia a cómo la cantidad de información que tenemos puede justamente afectar al hombre, y trae referencia a Herbert Simon, que dice, riqueza de información crea pobreza de atención. Atención como potencia intelectual para adquirir conocimiento. Y advierte Schwab que este desarrollo tecnológico ha aislado a las personas y es necesario retomar el contacto humano. Y que mientras más se digitalice el mundo, mayor va a ser la necesidad de contacto humano. Aquí está escrito, alimentado por las relaciones estrechas y las conexiones sociales. Cuando habla de conexiones sociales, no deja de hablar de las redes sociales. Y cuando habla de contacto humano, no deja de hablar de las redes sociales. Cuando nosotros, en el concepto más claro de persona, estamos hablando del vínculo físico, del vínculo material, del vínculo personal. Y Schwab, y ya con esto va al final ya de mi exposición, advierte el desarrollo, dice, bueno, hay varios puntos, y el que más destaco yo de los impactos de la 4ª revolución industrial es el de las inteligencias. Él dice, la 4ª revolución industrial interviene en el trabajo, en la economía, en las relaciones internacionales, pero y en el individuo. Y dentro del individuo va a entrar a las inteligencias. Esto es lo que yo considero es una advertencia a los saberes teóricos. Es una advertencia a los saberes teóricos. Bien, entonces dice, hay una inteligencia contextual que apunta a la mente, una inteligencia emocional que apunta al corazón y una inteligencia inspirada que apunta al alma. Y finalmente una inteligencia física que apunta al cuerpo. Bien, ¿de qué trata cada una? Y ya vamos camino a cerrar esta presentación. En la ponencia escrita tenemos un poco más ampliado esto. Bien, la inteligencia contextual. Dice, la inteligencia contextual opera en la mente y apunta a la inteligencia. El saber teórico, conceptual, los conceptos. Es observar los acontecimientos y explicarlos. Le agrega a esto el procesamiento de la información, prever las tendencias, adaptarse y sobrevivir. Esto está vinculado a los criterios del capitalismo industrial. Después, ¿qué dice? Los tiempos han acelerado los cambios, entonces hay que pensar con una nueva lógica, la lógica de las velocidades.
Tengamos en cuenta que está hablando de inteligencia contextual y en el ámbito de la producción, muchas veces esta lógica de las velocidades opera a que hay un apresuramiento hacia adelante y se va a dar en los criterios de consumo, cuando tenemos que cambiar constantemente los artefactos. Bien, acá la inteligencia contextual, la mente a la inteligencia y al procesamiento de información. Que nos decía Herbert Simon, la riqueza de información genera pobreza de atención. Bien, después pasa a la inteligencia emocional. Tenemos un autor que habla de inteligencia emocional. Bien, que va al corazón. Y acá va a ir a los agentes innovadores de cambio, a los agentes de cambio, que son los innovadores, al autoconocimiento, a la autorregulación, a la motivación, a la empatía y a las destrezas sociales. O sea, la inteligencia emocional apunta a ese contacto humano que este autor está llamando. Y que dice el liderazgo a partir de acá va a tener que ser ágil y flexible, un liderazgo que se adapte constantemente a la aproximación a las personas. Posteriormente, viene la inteligencia inspirada, que es la de la creatividad. Por eso la coloca en el alma, le da un significado y propósito y le da una creatividad, en un sentimiento compartido de destino. Llama al trabajo en equipo, a la innovación, busca la confianza en el bien común y toma conciencia que esto es para todos. Y le apunta a los tomadores de decisión que estén integrados en la comunidad y apunta al bien común y no al beneficio personal. Cuando leíamos esto, nos preguntábamos si sigue vigente el criterio de Snow, que los literarios están fragmentados, están separados de los científicos, cuando este autor justamente está promoviendo el desarrollo de las inteligencias para poder dar una explicación al desarrollo tecnológico. Pero le habíamos hecho una observación, habla del individuo. Habla de un Walter, individuo. disculpas, es necesario si podrías ir redondeando, por favor. Estamos cumpliendo ya los 10 minutos. Sí. Y finalmente, la inteligencia física que apunta a los niveles de calidad de vida. Bien, con esto, a modo de cierre, el interrogante que nos planteamos. ¿Tienen vigencia las dos culturas? Hay puntos que van a decir que no, hay puntos que van a decir que sí. Para eso, esto se explica el aspecto interdisciplinario y sí es necesario establecer el diálogo. ¿Qué consideramos nosotros? A partir de los saberes clásicos para poder distinguir estos artefactos culturales. Y finalmente necesitamos las explicaciones. Esta obra es una obra de divulgación. Va a requerir un desarrollo científico más formulado, más metódico. Muy bien, con esto termino mi exposición, así que agradezco el tiempo. Muchas gracias. Bueno, Walter, muchísimas gracias a vos. Vamos a cerrar con la última de las ponencias de este eje histórico, que es la de Carlos Torrendel. Hasta ahora, bueno, se nos ha presentado una tecnología que conforma, como decíamos recién, un signo destacable de nuestros tiempos. Y la gran pregunta que subyace, y que creo que Carlos va a ir un poco por ese terreno, es si esto que se nos presenta de una manera como irrefrenable, como un signo inevitable del progreso, debe ser aceptada sin mayor análisis, sin mayor crítica, o si merece que, como decíamos recién, intervenga algún tipo de reflexión que nos indique cuál es el camino que queremos seguir. Así que bueno, lo escuchamos a Carlos. Bueno, Gustavo, no sé si agradecerte la introducción o venirte a buscar, porque la verdad que me dejás frente a un desafío bastante complejo. Creo que algo voy a decir en esa línea, pero lógicamente con una gran pobreza y apenas unas pinceladas sugerentes, llamémoslo así, sobre todo después de escuchar todo lo que me precedió. Pero trataré también de ser rápido para no demorarlos mucho y tratar de ir más al foco de la cuestión. Renovación o innovación, el desafío de la UCA en tiempos pandémicos. El objetivo que me propongo acá es justamente tratar de, desde una
cierta mirada y perspectiva humanista vinculada más con lo histórico, como van a ver, tratar de leer estas demandas de innovación que la universidad recibe en estos tiempos previos, en estos tiempos y posteriores, y en algún sentido desarrollar algunas preguntas a partir de 2 o 3 textos centrales muy breves para inspirarnos un método distinto para responder a estos problemas. Creo que va a estar muy en diálogo con lo que se vio, sobre todo en las ponencias más filosóficas previas. Me gustaría hacer una distinción, que por supuesto, como toda distinción, puede ser opinable, pero si nosotros vamos a la etimología de la palabra innovación y a la etimología de la palabra renovación, encontramos, es largo de explicar, pero encontramos dos sentidos, que en algún sentido pueden ser complementarios, pero también pueden estar en conflicto. La innovación va más por el lado de adaptarme a la cultura, a la ciencia, traer la novedad, introducir la novedad dentro de mi experiencia vital. La renovación va más por el lado de generar un diálogo con los orígenes, con el sentido, con la tradición, con la historia, con el presente, con esos cambios, y en algún sentido implica volver a ser nuevos, volver a la fuente, o sea, genera un diálogo con todo eso, como lo vamos a ver, pero a partir de lo interior, a partir de una renovación que implica también reencontrarme con lo mejor de mi historia y también con las luces y sombras de esa historia de la comunidad de la cual formamos parte. Entonces, en ese sentido, obviamente, el camino que voy a plantear es que el desafío de la UCA y de una universidad, y de todos nosotros, para que sea un desafío maduro, tiene que ir más por el lado de la renovación que por el lado simplemente de adaptarme o de traer e incorporar la novedad, lo cual puede ser necesario, pero al modo intrínseco, sin que eso implique una dialéctica de oposición insoslayable entre lo interior y lo exterior. Entonces, en ese sentido, la aceleración de los tiempos y de la pandemia implica un escenario educativo que ya fue planteado y nos desafía, nos pone en esta oportunidad. ¿Vamos a encarar una verdadera renovación o nos vamos a subir? Y acá sería lo interesante que quisiera destacar, y lo voy a fortalecer ahora con las citas, a modas que en realidad responden a desnaturalizaciones o a inercias previas de nuestras instituciones. No es simplemente que nosotros nos subimos a las modas porque compramos algo externo, sino porque estamos comprando algo externo a partir, si se quiere, permítanlo decirlo así, de procesos extrinsecistas que ya están adentro nuestro, de inercias extrinsecistas que ya están en nuestra historia y que se conectan con esos extrinsesismos, si se quiere, más novedosos. Y ahí me permito rápidamente ir a 3 citas que me parecen siempre impactantes en este sentido. Una es del estallido del cristianismo, un diálogo de Michel de Certeau con Jean-Marie Domenach, del 76, el diálogo es anterior, pero está traducido en el 76, que dice así, me parece muy potente y sugerente, leo estas 2 o 3 citas y después las aplicamos. Desdeñar ese pasado, podríamos decir desdeñar nuestro pasado, es dejarlo intacto y sin que lo advirtamos, hacernos más dependientes de él. La interpretación histórica es, al contrario, la operación que de un modo simultáneo reconoce la particularidad de una situación y por lo tanto podríamos decir nos permite modificar. Entonces acá Michel de Certeau nos da una clave relevante, sobre todo hoy, frente al impacto del cambio y de la novedad. Ojo, si nosotros no buceamos en nuestro pasado, nos hacemos más dependientes del sustantivamente, porque al bucear en el pasado, simultáneamente reconocemos la particularidad de esas situaciones y por lo tanto su posible modificación. Segunda idea complementaria. Tomadas de nuevo en razón de nuestras situaciones, las formas de la tradición permiten descubrir en el interior de la actualidad exigencias o aperturas que el análisis de lo presente no percibiría por sí solo. Fíjense qué interesante. Me encuentro con estas exigencias o aperturas si hago esta visita a la tradición. Y si solo miro el presente, no lo voy a ver. Inversamente, esta actualidad, por otro lado, complementariamente, hace hablar de modo distinto a las obras del pasado. Los que se dedican a historiografía lo saben bien. Obras inertes mientras voces vivas no obtengan de ellas nuevas resonancias. Paradójicamente, y esto me parece una frase poéticamente potente, estéticamente relevante y muy clara, la tradición se ofrece pues como un camino de posibles. Sin tradición no podemos, yendo a este sentido que estamos queriendo plantear, renovarnos.
tercera frase, idea de otro autor, si se quiere lejano, Luz del Mundo, este diálogo con Benedicto. Lejano en un sentido, ¿no? Digamos, de otro ámbito cultural, teológico, etc. De otra época también, en parte. Naturalmente, hay que preguntarse siempre qué cosas, aunque antes hayan sido consideradas como esencialmente cristianas, eran en realidad solo la expresión de una época determinada. Y acá viene, sí que podríamos decir, un método, algo que se vincula con lo previo de Desertó. ¿Qué es, pues, realmente lo esencial? ¿Qué es lo que podríamos preguntarnos? ¿Qué es lo esencial de nuestra Universidad Católica? Es decir, debemos regresar una y otra vez al Evangelio y a las palabras de la fe, podríamos hacernos esas preguntas para nuestra universidad, para ver primero, ¿qué forma parte de esto esencial? Segundo, ¿qué se modifica legítimamente con el cambio de los tiempos? Tercero, ¿qué no forma parte de ello? O sea, ¿qué hemos hecho que no formó parte de lo esencial y estuvo en contradicción? Porque esa tradición no es solamente lo positivo, el despliegue de la intuición originaria y esencial, y a veces además en lo humano, ni en lo originario tampoco hay pureza, y por lo tanto tenemos que confrontar permanentemente también esta tradición y por lo tanto este presente. El punto determinante es siempre, en última instancia, encontrar la distinción correcta. Entonces, a partir de ahí, como algunos saben que yo siempre estoy entre la historia, la política y la educación, transito en eso, con lo cual uno visita distintos lugares y puede hacer enlaces a veces no siempre bien articulados, pero puede ser, esperemos, relativamente sugerentes. Me gusta ver cómo estas ideas, acá solamente utilizamos estos párrafos, se vuelven operativas, porque algo que percibimos con mucha potencia en nuestras historias institucionales, en estos tiempos de necesidad de renovación, es cómo anclamos, cómo encarnamos estas dinámicas para que no sean solo discursos humanistas que quedan simplemente en una propuesta discursiva, pero que no logra encarnarse, enhebrarse con nuestra realidad institucional. Entonces, en síntesis, ¿cuál es la propuesta que está acá y las preguntas operativas? Y con esto voy a ir terminando para explicar un poquito, muy sintéticamente lo que quiero plantear. Algunos de los elementos para un método de renovación humanista de una universidad católica, acelerado si se quiere en estos tiempos de pandemia, implicaría por lo menos tener estas consideraciones. Por un lado, evitar la compulsión. O sea, tenemos que estar atentos a adoptar innovaciones extrínsecas que están vinculadas con inercias invisibilizadas intrínsecas. O sea que tampoco esa adopción de lo extrínseco es porque sí caprichosa. En realidad hay una historia extrinsecista o hay algunas infidelidades en nuestra historia que nos mueven a continuar esas infidelidades mediante la adopción de las infidelidades a la paz que tenemos en la cultura contemporánea. Y eso implica comprender entonces en qué sentido tenemos ahí afuera y adentro una visión reductiva de la universidad y de su gestión, de los docentes y estudiantes, se dijo mucho sobre esto, de la producción académica, de la relación con la sociedad, la reducción pedagógica y didáctica que hoy se está operando en el contexto híbrido, que muchas veces está mal encaminada. ¿Cómo podemos evitar entonces depender de este pasado evolucionista que se recrea en este contexto cultural? O dicho de otra manera, ¿cómo nos liberamos de ese pasado ya introyectado que sin responder a nuestras necesidades, sin embargo, se continúa sobre el presente y nos aleja de una verdadera renovación? Y acá van algunas preguntas, y con esto concluyo. Y tomo, recién lo agregué, lo que dijo Enrique Corti al principio. Este método tiene que fundamentalmente vincularse con cómo nos damos la palabra. Si nos queremos renovar más que adoptar o implantar nuevas soluciones de neoeficientismo vinculado con el mundo tecnológico, tenemos que utilizarlas, sí, pero a partir de un darnos la palabra. Y ahí aparecen preguntas que lamentablemente no nos hacemos, no nos damos tiempo para hacer, y eso impacta lógicamente en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo revisitamos el origen y el sentido? ¿Cuándo lo hacemos en la universidad? ¿Quién sabe cómo nació la UCA, en qué contexto, para qué, cuáles fueron sus aciertos y limitaciones, quiénes fueron? ¿Cómo nos ayudamos en estas preguntas? ¿Cómo incorporamos a todos en este proceso por las preguntas para el diálogo sobre el sentido, el origen y el para qué estamos acá y para qué nacimos? ¿Cómo nos constituimos comunidad? Porque sin este ejercicio no va a haber una comunidad. No vamos a
ejemplificarlo demasiado, pero nuestro modelo de aprendizaje inclusivo y efectivo, más allá de nuestro nombre, que puede sonar medio técnico, es absolutamente vital porque ha logrado constituir una comunidad. Y eso podríamos explicarlo, tiene que ver con muchas de estas preguntas, pero si algo tiene de bueno aún con sus virtudes y defectos es porque se le ha dado la palabra a todos y a partir de ese entramado de palabras se ha podido recrear e innovar. Y este paso es vital. Para que toda renovación no ceda a la tentación permanente de la adaptación, necesita este enlazamiento, necesita darse la palabra y necesita que esto nuevo externo esté enlazado con esto viejo interno en un sentido positivo, no en un sentido adaptativo. Otra pregunta posible, de esta visita al origen y en la tradición, ¿qué descubrimos? ¿Qué sucedió en nuestra historia institucional que se vincula con el verdadero origen, con el sentido, en qué momento fallamos, cómo se proyecta esto sobre el presente, cómo se continúa, qué se cristalizó de lo bueno y de lo malo? ¿Cuándo nos hemos adaptado a modas institucionales de gestión económicas, pedagógicas o científicas? La UCA lo ha hecho antes, no necesariamente ahora sola es la tentación. Siempre, seguramente, hemos sido adaptativos en el mal sentido del término en algunas oportunidades. ¿Qué de todo eso estuvo, está y continúa y nos sigue alimentando en la línea de una adaptación equivocada? No insisto si la adaptación es pensada desde nosotros. ¿Cómo podemos hacer para discernir que estas asunciones, qué cosas, de estas asunciones nos hayan aportado a la identidad institucional y cuál es la dificultad? ¿Cómo sabemos hoy que estamos renovando, realizando un diálogo crítico con el origen, el sentido de la tradición y sus aperturas y el presente? ¿O estamos más bien innovando, como decíamos, al adaptarnos a novedades y modas del presente que nos alejan de nosotros mismos y del sentido, como podríamos plantearlo antes, original? Entendiendo que también en el origen habrá luces y sombras. Entonces, para concluir algunas dimensiones de esta renovación con estas preguntas, ¿cómo vamos a utilizar la tradición y la identidad como fuente de innovación? Hay una oposición muchas veces entre identidad, tradición e innovación, y presente y futuro. Bueno, ¿cómo vamos a darnos cuenta que en realidad solo es posible recrearnos a partir de darnos la palabra institucionalmente? Segundo, ¿cómo esto se va a transmitir al gobierno colegiado de la universidad? Sabemos que las universidades, la tendencia actual mundial, eso impacta también en muchas universidades católicas, implica una acentuación paradójica en una sociedad en red de lo jerárquico y lo empresarial, cuando en realidad el origen universitario es gremial y comunitario. Entonces, ¿cuándo aparece lo colegial? ¿Cuál es el lugar de lo colegial en el ejercicio del poder universitario? ¿Cómo incorporamos ahora a ver un sínodo? ¿Dónde está la sinodalidad en la universidad? Son preguntas que nos podríamos hacer. ¿Cómo podemos operacionalizar la sinodalidad? ¿Cómo haremos prácticas entonces estas recomendaciones que además no son solo de teoría o de historia de la universidad, que son propias de las recomendaciones pontificias, sobre todo de Francisco en el último tiempo, pero también de Benedicto y de Juan Pablo, y de sus documentos magisteriales? ¿Cómo superamos los reduccionismos de la industria académica, al decir del libro de Carlos Hebel? ¿Cómo podemos ser productivos académicamente, pero sin caer en estandarizaciones que nos falsean? Pero eso te escribí. Perdón, había alguien con el micrófono abierto, ya concluyo. De paso me sirve para cortar. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos entonces para abrevar en una verdadera productividad académica que nos permita precisamente aportar lo original de una universidad católica, lo distinto? Ya sobre ello voy a concluir. ¿Cómo revitalizamos la comunidad que va y viene? Nosotros tenemos una universidad que por nuestra, ahora no lamentablemente, pero cuando volvamos se va a promover esta corrida de docentes y alumnos fundamentalmente part-time. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestros espacios físicos para que nos encontremos? ¿Solo las aulas y los corredores y los bares? ¿Cuáles van a ser nuestros lugares de encuentro físicos y temporales también? ¿Cuál es el tiempo para el encuentro gratuito y genuino, que es un lugar también necesario para la creatividad y para el despliegue de nuevas ideas que hasta pueden ser, entre comillas, rentables, como se sabe muy bien en el mundo empresario? ¿Cómo renovaremos la pedagogía universitaria? Superando un humanismo enciclopédico, ahí hubo un error en nuestra tradición. Creímos que por superponer
teología, filosofía, historia, etcétera, y las disciplinas profesionales, íbamos a lograr un humanista, y efectivamente nos faltó la encarnación de este humanismo, pero esta encarnación, lógicamente, no se va a dar tampoco de la mano de la adopción de las modas didáctico-pedagógicas, sin que eso se enhebre en nuestro sentido humanista, cristiano de universidad. Conclusión. La pandemia y sus efectos son una oportunidad, no para innovar o adaptarse, sino para renovarnos y recrearnos. Va a ser muy fácil innovar y adaptarnos. El desafío verdadero va a ser renovarnos y recrearnos en este complejo entramado de relaciones a partir de estas lecturas históricas y del presente y de las relaciones entre la UCA y la sociedad que creo que todavía nos debemos. También es una oportunidad para aportar algo original a la sociedad. He recorrido muchas universidades católicas, pueden leerlo también en textos, no necesitan mi testimonio solamente. Podemos convertirnos en una universidad católica más que siga las modas de la época. Eso pasa, pasó, pasa y pasará. ¿Cómo podemos ser originales, aportar algo distinto? Ser en algún sentido eficientes, y con esto concluyo, no porque nos adaptamos a modas de segundo orden, que por otro lado desde otras ideologías o universidades seguramente lo harán mejor, sino porque tenemos que protagonizar con valentía la creación novedosa, identitaria y al mismo tiempo, insistimos, tradicional y nueva y atractiva, que responda a las verdaderas necesidades del hombre de hoy y que ponga a la UCA en un lugar distinto, en un espacio distinto que atraiga por ser una novedad y no simplemente una mejora o una innovación. Nada más, gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias a Carmen, gracias a Walter. Con esto damos cierre al eje histórico, no sin antes permitir, por supuesto, la palabra de ustedes, como justamente hemos estado conversando. Así que quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta a los ponentes o alguna reflexión en general, tenemos algunos minutos, puede abrir su micrófono directamente y hacer uso entonces de esa palabra. Bien, en caso de no haber entonces reflexiones alternativas o complementarias a lo que hemos visto, podemos pasar al siguiente de los ejes, salvo Horacio que vos, no sé si quizás, no sé si Manuel estaba levantando la mano. No, sí, a mí me genera muchísimas cosas, lo que pasa es que yo siempre hablo, estaba esperando que si no, sí tendría muchas cosas ahí como para compartir que me suscitaron. Como quieras. Bueno, digo algo simplemente. Me pareció muy, muy buena y muy en consonancia tanto las tres ponencias como la relación, como Gustavo mismo decías, con lo anterior. El acento quizás en este momento más fue, así como en la primera ponencia Carmen hablaba de la subjetividad de la época, me parece que tanto Walter como Carlos profundizaron características de esa subjetividad más en el plano, podríamos decir, institucionalizado, y las consecuencias y desafíos que eso nos trae. Digamos, tanto con los dos autores que Walter nos traía, como después Carlos encarnado en nuestra universidad, y bueno, vos al principio dijiste que querías ir a conversar con Gustavo, nos dejaste planteadas preguntas que son como para trabajar por mucho tiempo. Sería interesantísimo el hecho de grupos de trabajo como para dar cuenta de lo que vos decías, ¿no? Habría muchísimo para decir, pero digo esta pequeña reflexión, pues ya estamos con el tiempo ahí. Muchas gracias, Manuel. Hagamos una cosa, porque así Jorge tiene la posibilidad, el doctor Jorge Fasari, de moderar el último panel, y entonces quizás ya dejamos la ronda final de preguntas, donde ahí sí ya hemos roto el hielo, ¿sí? A esta altura, y poder hacer un cierre, Jorge.
Yo lo que sí le voy a pedir a los panelistas que traten de ser, digamos, muy puntuales en esos 10 minutos, porque así nos dejamos unos 15 minutitos finales, porque es importante en estos encuentros cumplir con los tiempos pautados para que nos dé la posibilidad de luego del diálogo. No es tan importante lo que tiene que transmitirse, que ya un poco socializamos los temas como para que luego el diálogo es lo que nos genera la provocación inicial de lo que ustedes van a plantear. Gracias, Jorge. Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Los saludo. De algún modo podríamos decir que en lo que venimos reflexionando esta tarde, estamos pivoteando ahora en este último tramo sobre la palabra del medio que nombra a nuestra universidad, ¿no? Católica. Un poco en las ponencias anteriores indagamos qué es la universidad, su subjetividad, su misión. A veces podríamos poner en el contexto de lo que es Argentina o el mundo de hoy elementos que son más contextuales. Y ahora, digo, nos focalizamos en esta acentuación del eje confesional. Paso a presentar al primero de los ponentes, que es el licenciado y presbítero Hernán Acosta, ¿sí?, que es presbítero de la diócesis de Morón, licenciado en Teología Sistemática, profesor de Historia y Ciencias Sociales. Ahora se encuentra haciendo una especialización, una maestría en Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología, y nos va a hablar de la necesidad de descender al drama universal, ¿sí?, una mirada de la realidad universitaria desde el testimonio creyente y la filosofía de Manuel Munier. Adelante, Hernán, entonces. No se te oye en este momento. Ahora parece que sí. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, problemas técnicos. Bueno, es un gusto para mí. Un poco el tema surgió también porque, bueno, yo me encuentro dando filosofía en la Universidad de Morón, en nuestra Escuela de Servicio Social, acá de la diócesis. Y bueno, justo cuando llegó la propuesta para las ponencias, estaba escribiendo un poquito sobre Manuel Munier y me apasioné sobre su figura. Y sobre todo estaba leyendo en ese tiempo cómo era la relación de él con su universidad, con la Sorbona. Y bueno, surgió esto y aquí estamos. Así que voy a ver si puedo compartir. No sé si ahí se ve. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pensar la vida universitaria de nuestra impronta católica y retomando un poco lo que decía el doctor Torrendel, ¿no? ¿Qué es lo esencial? Me gustó esa pregunta que hizo, ¿qué es lo esencial de nuestra universidad, ¿no? ¿El Evangelio? Un poco esta ponencia trata sobre eso, de pensar, digamos, la vida universitaria desde esa impronta católica, sobre todo en este tiempo convulsionado, ¿no? Y que implica pensar y repensar lo humano desde lo humano, y porque sabemos que todo lo humano es la de Dios, se encarnó haciéndose uno de nosotros, no solo hablar desde lo humano, sino también tener una mirada espiritual que, si vamos a lo esencial nuestro del cristianismo, va contracorriente un poco. Por eso también me interesaba todo lo que hablaban sobre la tecnología y demás, pero va a contracorriente sobre todo del individualismo, como dice nuestro Papa, puramente materialista también, en el que a veces vivimos, y sobre todo focalizando en que pongamos el corazón en la vocación elegida y todo el estudiantado en la UCA para entregarlo a los demás. Eso es algo que Munier rescata siempre. Él decía, ese corazón del hombre, perdiendo el gusto de acoger, ha perdido el deseo de dar. Y en definitiva, el hombre concreto es el hombre que se entrega.
Así que desde su mirada, la centralidad de esta exposición es contemplar la universidad como el ámbito donde no solo aprendemos conocimiento, sino también el lugar donde incorporamos la actitud básica del cristiano, que es la entrega concreta al prójimo. Y eso, como les dije, es lo que cuestionaba Mounier de su universidad, ¿no? de descender a lo concreto, al drama del ser humano. Y por eso voy a hacer muy rápidamente un paso por su vida, para entender su pensamiento y su fe, y remarcar 3 puntos esenciales de su figura. Primero, la visión muneriana de la universidad, la mirada de la vocación desde una óptica cristiana, también, entendida como entrega personal al prójimo, y por último algunos rasgos esenciales que deberíamos encarnar para responder con finalidad a este llamado. Pongo algunas citas del mismo Mounier para que nos vayan acompañando. Como ven, tuvo una vida muy breve, pero bueno, muy apasionada. Emmanuel Mounier, filósofo francés, vivió tan solo 45 años, nació en 1905 y murió en 1950, y en ese breve tiempo llegó a convertirse en el fundador uno de los fundadores del personalismo y el creador de una de las grandes revistas filosóficas de su época, llamada Esprit, caracterizada por su impronta católica y dialogal, que le trajo más de un problema, pero bueno, no tengo mucho tiempo para conversar sobre eso. Su biografía es interesantísima, está traspasada por una experiencia espiritual y mística también, que eso es lo que un poco estaba escribiendo cuando surgió esta propuesta, fecundando incluso reflexiones filosóficas y teológicas que anticiparon al Concilio Vaticano II más de 30 años. Nació en Grenoble, un pueblito de las periferias de Francia, en el seno de una familia trabajadora, creyente, y ajeno a lo que pasaba en París, esta pequeña localidad, sin lugar a dudas, dio a luz a uno de los pensadores más filósofos de la intelectualidad de su tiempo, y que también me hace preguntar siempre por qué está un poco como oculto, ¿no? Su voz se alzó en medio de un coro con personajes de renombre como Sartre, Levinas, Maritain, Ricoeur, Weil, pero antes, bueno, maduró su pensamiento y su vocación al servicio de la persona precisamente en la experiencia del despojo y sufrimiento que voy a comentar ahora. Fíjense cómo dice ya que de pequeño él no fue ajeno a una época de dolor. Nosotros ahora estamos también en una época marcada de dolor. Él decía, lo que yo esperaba en la vida era encontrar personas, y sabía bien lo que esto quería decir, encontrar sufrimiento. A su alrededor no solo encontró pobreza y desigualdad social, sino que también todo estaba profundizado por la destrucción de Europa, bajo la guerra total. Y vemos que ni siquiera los sueños de Mounier quedaban ajenos a todo lo que sucedía. Él dice, siendo niño yo soñaba con lo que sueñan todos los niños por la noche. Ahora bien, siempre era en el sufrimiento. Me acuerdo muy bien, un accidente, una enfermedad, un duelo cuyo encuentro me imaginaba. Me parecía que yo no podía figurarme la alegría más que compartiendo el sufrimiento. Solo encontraba gusto por lo real en medio de estas circunstancias. Este primer rasgo que resalto de su infancia es importante, como vamos a ver después. Mounier se suma a un grupo de intelectuales que sin lugar a dudas tuvieron un baño de realidad, ¿no? En sus primeros años de vida, y que nunca pudieron obviar el sufrimiento de los pobres. Nunca. Tal es el caso de otra mística de origen judío, que terminó siendo una mística cristiana, Simone Weil. Ella, con la misma incapacidad de permanecer ajena al drama del mundo, dijo, quiero vivir la vida de los pobres, compartir sus duros trabajos, vivir sus sufrimientos, comer en su mesa. Y eso llevó a los dos a que cimenten su filosofía, a veces fuera de la universidad, lo que es llamativo, si bien no eran universidades católicas, ¿no? Pero sobre todo porque la universidad no respondía a la realidad de los hombres y las mujeres del mundo, al drama que vivían. Y nosotros, digamos, como universidad,
católica y cristiana. Él después va a decir algo del cristianismo muy lindo, que también en eso me baso. Decía que lo esencial era eso, ver al prójimo, ¿no? Y eso es en lo que tenemos que centrarnos. Ahora bien, volviendo a Mounier. Sus padres lo habían intentado convencer de empezar la carrera de medicina, pero en un retiro espiritual él decide que su vocación era filosófica. Su padre, al conocer la decisión, le presenta a Chevalier, un filósofo de raíz católica que acompañó sus primeros pasos y descubrió su potencialidad. Dijo: alma dócil, ferviente, transparente la de Mounier. Espero mucho de él. Asimismo, también fue su maestro quien le aportó a su reflexión filosófica la importancia de contemplar la realidad del pueblo que sufre. Paralelamente a su formación superior, Mounier se entregó a los más vulnerables de la Acción Católica de Jóvenes Franceses y de la Conferencia de San Vicente de Paúl. Además, visitaba con su párroco a los pobres de su pueblo. Y en cada encuentro él precisamente tuvo esa conciencia de la miseria humana y de la indiferencia de la mayoría. Y ahí él, que también tenía un pensamiento teológico, después fue creciendo, veía a la persona, por eso el personalismo, como la creación suprema de Dios, provista de una dignidad inigualable, pero quebrantada por un sistema desigual. Su consideración del otro sufriente provocó en él dos certezas que después va a fundamentar con su filosofía, que es, por un lado, la fe tiene que encarnarse y no ser de tipo angelical, ajena a las privaciones de los más pobres, y por otro, la filosofía no puede ser idealista, sino que debe focalizarse concretamente en el drama de las personas. Así que la filosofía de Mounier, para que entendamos su mirada sobre la universidad también, desde su génesis, adquiere un centro, digamos, unificador, la centralidad de la persona humana, la reivindicación de todo su universo personal, es decir, del material y también el espiritual, y la necesidad de la trascendencia personal. Del mismo modo, él parte de lo que llamó el desorden establecido, que es muy similar a lo que es lo mismo en realidad, si uno toma el magisterio del Papa Francisco, cuando él habla de la antropología descentrada, de que hay una antropología descentrada, que nace de estos poderes vigentes. Mounier decía, por un lado tenemos el capitalismo, que se olvida del ser y se concentra en el tener, y por el otro el corporativismo, que hace de la persona una pieza en la maquinaria del Estado. Y la digamos, amalgamándola en una masa unipersonal. En definitiva, Mounier dice, palabras más menos, yo acá no cito muy estrictamente, pero que el desorden establecido es una situación donde los gobiernos están ocupados con su propio juego, donde los poderes del dinero han invadido todo el sistema, como un parásito que envenena los corazones, donde el espíritu individualista hace que el hombre, que define como el burgués, pierda el sentido de ser y deje de amar. Bueno, después hay muchos otros sucesos que marcaron su vida y pensamiento, pero bueno, la Segunda Guerra Mundial que él participó, su combate contra el fascismo y el comunismo desde Sprit, su lucha contra el régimen de Vichy, que lleva a la conscripción de su revista, la proscripción, perdón, y su experiencia también de la cárcel, y ni hablar la durísima enfermedad de su hija. Lo cierto es que en todas estas experiencias, él fue centrándose en el drama concreto del ser humano. Y de ahí viene su crítica a la universidad. Cuando llegó el momento que él tuvo que comenzar la licenciatura, va a la Sorbona, y no tuvo una muy buena impresión. Él dice, acá dejo la cita textual, dice, siempre seré impermeable al veneno de la Sorbona. Lo que falta, sobre todo, a esas almas seguras de los profesores es el sacrificio, la prueba, la noción concreta de la miseria humana. Su rechazo visceral a la universidad probablemente venía de esa formación tan concreta dada por Chevalier en Grenoble, que chocaba con la de los parisinos en ese momento, ¿no? Amantes más del idealismo. Y los claustros universitarios entonces, para Mounier, le parecían burbujas
digamos, ajena a las problemáticas básicas de la humanidad. Y aquí cabe destacar que Mounier se terminó alejando de la universidad al licenciarse en 1928 y que él incluso había aprobado la prueba para la cátedra del instituto, para obtenerla, que era un paso previo para la cátedra universitaria, dejando en segundo lugar, por ejemplo, a Sartre. Sin embargo, una visión de la universidad como ámbito desencarnado del mundo hizo que abandone un poco esa posibilidad de dar clases y continúe estudiando solamente como becario de doctorado. Él ahí piensa hacer una tesis sobre mística española. Después Maritain lo convence de hacer una sobre Peggy, pero bueno, después no le otorgan la beca y la deja. A partir de ese momento se dedica solo a la revista, clases en educación media y a dar conferencias. Hay una publicación de la revista que me interesa destacar, algo que dice a los filósofos, pero que es una crítica nuevamente a la Sorbona, que es por lo que pedimos a los filósofos de nuestro entorno, aquellos mismos que tienen necesidad de alejamiento y de soledad, que sepan descender generosamente entre los hombres, acostumbrarse a ellos, desclasarse. Salvados de la complacencia por el vigor de la doctrina, evitarán la evasión por medio de su presencia en el drama universal. Hoy más que nunca debemos aceptar esta situación. Este llamado de Mounier también es para nosotros la necesidad de alejarse, ¿no?, del idealismo y de tocar el drama universal. Es el llamado que hace también el Papa Francisco a tocar la carne del otro. Hernán. La universidad en ese sentido... Hernán, estamos pasados 2 minutos. Perdón. Debe engendrar esa actitud fundamental. La mirada, después de la vocación desde una óptica cristiana, él tiene una frase que es: el rasgo fundamental de la vida cristiana es la facultad de descubrir al prójimo. Y acá yo, saltando un poco porque me pasé de tiempo, es que tenemos que descubrir algo que dice Metz, que es un gran teólogo, de tener una mística de los ojos abiertos, una mística buscadora de rostros. Mounier decía, el cristiano dice atsum, presente, es un ser que asume, siempre dice yo pensando en mí lo menos posible. Y por eso lo que yo quería más que nada decir era que, como aporte, los rasgos esenciales que necesitamos para cultivar una mística universitaria que dé testimonio. Y en eso Mounier nombra la desposesión, la salida de sí, muy en sintonía con el Papa. Recién desde allí el compromiso, tomar sobre sí, es decir, no la evasión, como habla en Fratelli Tutti, no la evasión, sino asumir, ¿no?, el sufrimiento del otro, y la donación, es el modo de ser por excelencia. Y acá la frase, y prometo terminar, dice, casi se podría decir que solo existo en la medida en que existo para los otros, y en última instancia ser es amar. Yo creo que en su filosofía esa es el centro, ¿no?, el modo de ser. La reflexión entonces sobre la vida universitaria, de la experiencia personal de Mounier, y sobre todo desde algunas intuiciones de su espiritualidad, nos inspiran a afrontar los desafíos actuales, como dijo nuestro rector, y buscar mejorar las diversas dimensiones. Me interesó esto de, bueno, ver el tema de los programas de compromiso social y extensión. Sin lugar a dudas, ahí creo que hay una clave, y para eso necesitamos esta mística, ¿no?, cultivarla en todos los ámbitos, que sea transversal. Después, audacia necesitamos para precisamente responder al llamado profético del cristiano, un poco de esto que también decía el doctor Torrendel, ¿no?, y que es volver al Evangelio, si queremos tener esta mística, ¿no? Mounier decía, el cristianismo se haya situado de golpe en una cima de heroísmo, un riesgo a cada minuto. Para cortar las amarras, solo tiene que seguir el Evangelio. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Disculpen que me pasé un poquito. Muchas gracias, Hernán. Inspirador lo de Mounier. Le damos la palabra a la profesora doctora María Teresa Téramo, de la Facultad de Ciencias Sociales, Maestrías en Comunicación Audiovisual
el Departamento de Comunicación, que va a ser una mirada desde el cine argentino y el humanismo. Adelante, Teresita. Bueno, muchas gracias. Gracias, Horacio, Jorge, al padre Ortega, también al padre Gustavo King. Voy a tratar de compartir y también para ser rápida, poder ir siguiendo la imagen de la presentación, eso es más ameno. Puedo compartir, ¿no? Sí, ya que estoy viendo, compartiendo la pantalla, se ve, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, primero parto de tres premisas, simplemente para después hacer como un diagnóstico. Tiene como dos movimientos la exposición, ¿no? Y después un momento de planteo de algunos temas y después una propuesta. Parto de algo que todos conocemos, parto de tres premisas de tres autores totalmente distintos, pero que todos esos en realidad tienen una cierta vinculación, ¿no? El primero, cuando conocemos a Aristóteles, que dice que la ficción es más filosófica que la historia, ya que la historia refiere las cosas que han ocurrido, y la poesía las refiere tal como pudieran ocurrir. Y este homenaje que hace Aristóteles a la poética, a la literatura, al cine, a lo que es la ficción, también se vincula con otro autor del siglo XX, XXI, que es Paul Ricoeur, que también decía, ¿no?, que hay que, justamente hay una relación mimética entre el orden de la acción y el de la vida. Justamente lo dice en esa publicación, La vida, un relato en busca de narrador, porque los relatos de ficción constituyen modelos del universo real, lo que permite, como con todos los modelos, conocer los procesos internos de la realidad para operar con ella. Y tercer autor, desde otra, digamos, ideología también, ¿no? Pero por eso me parece interesante, autores de diferentes geografías, diferentes tiempos, diferentes ideologías que nos ayudan a justificar lo que voy a hacer ahora, ¿no? Que es trabajar con la ficción para entender nuestro presente en la universidad y buscar alguna solución o propuesta. Decía Jacques Rancière, las narraciones cinematográficas se interesan al estudio de lo social y de las humanidades porque en ellas pueden reconocerse configuraciones nuevas de lo visible, de lo decible y de lo pensable, y por eso mismo un paisaje nuevo de lo posible. Lo que yo quiero compartir con ustedes es ese paisaje, pero antes recordar esto, ¿no?, que toda ficción supone un modo de pensar, un modo de ver. La ficción es portadora de una mirada sobre la sociedad, como decía Aristóteles, dice Rancière, dice Paul Ricoeur, y por lo tanto es capaz de transformar la mirada del espectador. Emile Benveniste, también teórico del lenguaje, ¿no?, suele enseñar, dice, ¿no?, que en un segundo momento el enunciatario ocupa el lugar del enunciador, ¿no? Estamos donde nos ponen, ¿no? Bien. Entonces, y también Paul Ricoeur nos invita a considerar que desde el punto de vista de la interpretación, de la experiencia literaria, de un texto fílmico o literario, hay una mediación entre el hombre y el mundo, entre el hombre y el hombre, y entre el hombre y el mismo, sí mismo, ¿no? La mediación entre el hombre y el mundo es lo que llamaríamos referencialidad, la mediación entre el hombre y el hombre, la comunicación, comunicabilidad, y la mediación entre el hombre y sí mismo es la comprensión de sí, la reflexión. Una obra literaria, por lo tanto, ficción implica esas tres dimensiones de referencialidad, comunicabilidad y comprensión de sí. Y por eso me animo a presentarles, he tratado de trabajar con este corpus de 9 películas, que son las más vistas, las más taquilleras del cine argentino, muchas de ellas con repercusión fuera de la Argentina también. Tomé ese periodo para dar un poquito de perspectiva, ¿no? O sea, desde el 2019 al 2009, tomando las más taquilleras, que son, ahí lo vemos, La Odisea de los Giles, El Ángel, Sama, Ciudadano Ilustre, Gilda, El Clan, Relatos Salvajes, Guacolda, El Secreto de sus Ojos. Estas películas que se nos presentan, 3 son comedias, con diferentes matices. La Odisea de los Giles es una comedia de equívocos, Relatos Salvajes una comedia negra, y El Ciudadano Ilustre una comedia a la francesa. 3 son policiales, Secreto de sus Ojos, El Ángel, El Clan, basadas, El Clan y el Ángel, en biopics, es decir, películas que derivan de estudios también periodísticos, que hacen la historia reciente también argentina. Y las 3 restantes, productos de manos femeninas, podrían clasificarse dentro del drama profundo. Y ahí tenemos Guacolda, de Lucía Puento,
que es una especie se inclina hacia el suspenso y el terror, Sama, de Lucrecia Martel, un thriller psicológico, y Gilda, hacia un nuevo género que podríamos llamar el drama musical, no la comedia musical, sino el drama musical. Entonces, ¿hacia dónde nos remiten estas películas, ¿no? ¿Qué mundo nos presentan? ¿Qué relaciones humanas también? Y qué visión de hombre, ¿no? ¿Qué visión de ser humano, comprensión de nosotros mismos arrojan? En primer lugar, acá vemos estas imágenes, no sé si las vieron estas películas, pero en la Odisea de los Giles, donde lo que se nos ofrece también 2001, la crisis del 2001, las imágenes de abajo del secreto, de sus ojos. En primer lugar, nos muestran la crisis, del 2001, un presente de inestabilidad e incertidumbre, y lo que construyen entre todas estas es un descreimiento en las instituciones, ¿no? En el que hay que recuperar lo nuestro. Acá vemos en muchas de estas películas el interés por la memoria de un pueblo argentino saqueado, la burocracia y la lentitud, y también el lograr justicia por mano propia. Lo vemos en El Secreto y lo vemos también en la Odisea de los Giles, ¿no? Donde toman las armas los vecinos. También de este descreimiento en las instituciones avanzamos como en capas, ¿no? Es una capa más profunda, que es ya el descreimiento del semejante, ¿no? Odio, rencor, odio en ese orden, rivalidad, frustración, esa mezcla de cobardía y avaricia, y celos son las 6 características de los 6 cortos, por ejemplo, de Relatos Salvajes. Pero no solo ahí, están también presentes en El Secreto de sus Ojos, están presentes también esa violencia y esa venganza, justicia por mano propia, ¿qué más, no? En la Odisea de los Giles, todas esas películas tan taquilleras, ¿no? La violencia, la venganza, los recursos extremos de autodestrucción, de un semejante que está agrediendo al otro, ¿no? Desconfianza del otro, destrucción del yo. Y esto nos lleva a una tercera dimensión más profunda, que es la crisis de identidad, porque ya hay un descreimiento de mí mismo, ¿no? De quién soy, quién somos, de que no me termino de reconocer ni de comprender a mí mismo, ¿no? Entonces, crisis de instituciones, crisis con respecto al semejante, descreimiento también del propio yo, ¿no? Esa frase de Sama, ¿no? ¿Quién soy? El enérgico, el ejecutivo, el pacificador de indios, el que hizo justicia. Un discurso que se repite en varios momentos de la película de Sama. ¿Soy el que dicen o dijeron que soy? ¿Soy el que fui o fui el que soy? ¿No? Y acá esa destrucción del yo y de las versiones de uno mismo llevan también a otros planteos, la incomunicabilidad, el problema de la comunicación intergeneracional, comunicación también del otro, de lo exótico, de lo diferente. Por otra parte también lleva algo muy grave que desencadena otro tema profundo en estas representaciones de este cine, que es la soledad y la desesperanza y la desesperación, la depresión. Acá lo tenemos, ¿no? La tragedia de la soledad. Benjamín Espósito, Ricardo Morales, Irene Menéndez Hastings, Carlos Robedo Puch, Gilda, Fermín Perlazzi, Sama, Daniel, todos padecen, sufren la tragedia de la soledad. Creo que es el mayor problema que nos enfrentamos también en nuestra sociedad y en estas muertes en soledad que tuvimos en pandemia, ¿no? La tragedia de la soledad en los pediátricos, la soledad, ¿no? Personajes atormentados por la soledad. Y que esta soledad muchas veces lleva a las adicciones, como vemos en El Ángel, por ejemplo, a la desolación, como vemos en los cortos de Relatos Salvajes, en algunos más que en otros, al refugio en el pasado, lo vemos en El Ciudadano Ilustre, choques de expectativas. Y esa tragedia de la soledad nos lleva a algo también más grave, que es la sociedad y sus monstruos, ¿no? En esa tragedia de la soledad, en esa incomunicación con los demás y conmigo misma, me enfrento frente a una sociedad y sus monstruos, como también enunciaba Hannah Arendt tiempo atrás, ¿no? Esa doble vida, esos monstruos que son en realidad los hombres como yo. Cualquiera se transforma en malo, ¿no? No es que el mal esté en manos de grandes monstruos, sino que hombres como uno se transforman en monstruos, ¿no? La precariedad de la ley y de la familia, en algunos casos, y lo que la misma Hannah Arendt llama, ¿no? La banalidad del mal. Entonces, hay algo más todavía, que en esa banalidad del mal
vamos hacia también el gusto, muchas veces complicidad por lo perverso. Gente común y corriente, como decía, que suele ser un asesino, la atracción hacia el mal, en fin, y esto denunciar el mal, ¿no? Citando a Barthes, también lo que puedo nombrar no puede realmente punzarme, entonces esa dificultad a veces para verbalizar el mal en estas representaciones. Y hay algo más todavía, que es esa cuestión entre lo público y lo privado, que ya en otros momentos surgió también, ese ascenso a lo público, lo vemos en Gilda, que pone en riesgo también a la familia, la superficialidad del éxito, lo vemos en El Ciudadano Ilustre, el duro trabajo de mantener las apariencias. Bueno, todo esto son mundos en tensión, lo público y lo privado, y hoy también podríamos reflexionar un capítulo aparte sobre qué es público y qué es privado, ¿no? Ya, como decía una colega anterior, ¿no? Que entre el adentro y el afuera, Internet, ¿no? Estos mundos que no sabemos si estamos adentro o afuera, ¿no? Lo público y lo privado. Entonces, algunas conclusiones previas. Las películas argentinas más vistas y mejor valoradas, comprendidas entre esos años, muestran la decadencia de instituciones y la consecuencia de incertidumbre ciudadana en un presente de institución y catástrofe. La institución familiar y la comunidad funcionan de dos maneras opuestas. En algunos casos se ven afectadas por la misma fuerza desintegradora, mientras que en otros los lazos familiares, comunitarios, operan como el último refugio para las personas amenazadas por la precariedad del presente y la crisis. En la mayoría de las películas es explícito el diagnóstico pesimista. El presente aparece figurado desde una perspectiva que interpreta las condiciones sociales en términos de degradación y decadencia. Y las películas presentan también mundos atravesados por la desinstitucionalización y dan cuenta de sus efectos negativos, como el quiebre de la seguridad y la estabilidad. Los personajes negativos están encarnados por empresarios, Totti en Gilda, Mauricio en La Propuesta, políticos adinerados mafiosos como el intendente en El Ciudadano Ilustre, nefastos gobernantes como el Sama, o criminales al servicio del Estado como en El Secreto de tus ojos. Y del otro lado están los individuos fracasados, los giles, hombres y mujeres comunes de clase media que han llegado a un punto crítico en sus vidas. Buena parte de la frustración de estos personajes se debe justamente a la impotencia frente a las grandes estructuras de poder que sostienen una organización social injusta. Los personajes masculinos, un dato que también es interesante, daría también para tema aparte, pero son los que llevan la acción adelante de estas 9 películas, prácticamente en todas, inclusive en Gilda, que la protagonista aparentemente es femenina, pero y está escrita por una mujer, guión y dirección. Sin embargo, la acción, cuando uno analiza la película, la acción la llevan adelante los personajes masculinos, ¿no? Los femeninos aparecen en todas, tal vez inclusive en Relatos Salvajes menos en algunos de los cortos, pero en todas las demás aparecen objetos, es decir, en una estructura sujeto, acción, objeto, fílmica, la mujer aparece como objeto siempre, ¿no? Pacientes a recibir la acción de los otros, ¿no? Y la esperanza, cuando la hay, por último, solo reside en instituciones como la familia y la amistad, que puede darse en la comunidad de vecinos, colegas, pero la familia y la amistad. Ahora bien, quisiera que avancemos un poco más, ¿no? Y pensemos, si nos olvidamos de los ropajes, ¿no? Del Sama de 1790, o Espósito en los 90, o Robledo Puch en 1971, o el médico alemán de la década del 60 en Guacolla. Olvidémonos de los ropajes de los personajes y pensemos en esa encarnación, digamos, del ser humano que hay atrás de ellos, ¿no? Nos olvidamos de épocas, de las anécdotas circunstanciales. En realidad, ¿qué pasa en la vida de todos estos personajes? ¿Cuáles son sus móviles? Si analizamos los móviles de todos estos protagonistas, personajes, observamos estos 4. Fatalidad, las cosas le vienen, ni las busca, ni las opera él, le vienen. Insatisfacción, personas insatisfechas con su pasado y su presente. Anonadamiento, ¿no? Se sienten muy poca cosa. Y tragedia, catástrofe. Entonces, ¿cuáles son los móviles que mueven a estos personajes atormentados? Teresita, estamos pasados 3 minutos, ¿sí? Perdón, ya terminé. La necesidad de ser queridos y de ser reconocidos, es decir, el valor del amor y la valoración. Entonces, más que motivación para la acción en los personajes, observamos una desmotivación, el registro de una sociedad cansada, que es lo que yo, honestamente,
veo, palpo en el aula, más el año pasado, también, tal vez sea por el comienzo de la presencialidad, pero los mismos alumnos, chicos, 18 años, pero cansados, desesperanzados, ¿no? Entonces, ¿cómo reforzar, y acá lo propositivo, sus aspectos en nuestras aulas, ¿no? Esta situación planteada, y termino las dos últimas. Justamente nuestra identidad confesional es la salvación, ¿no? Porque estas películas, a ver, no es que reflejen la sociedad, sino que inclusive nuestros alumnos no las vieron, yo creo, si pregunto, no, pero es justamente, se ve eso en las películas porque el espíritu de época está latente, ¿no? Entonces, pensaba eso, ¿no? El Evangelio, que es lo nuestro, es nuestra identidad, llevar la palabra, decía el doctor Corti antes, ¿no? Me encantó esa reflexión, la poesía de Borges que también, ¿no? Como dice el griego en el Cratilo, ¿no? El hombre es arquetipo de la cosa, efectivamente, ¿no? La palabra que el aula, la palabra aula etimológicamente viene de una raíz indoeuropea, justamente aula quiere decir lugar donde se habla, el lugar de la palabra. La palabra y aula tienen la misma raíz indoeuropea, ¿no? El aula es el lugar de la palabra. Yo puse por eso palabra con mayúscula, ¿no? Encarnándola en un testimonio de esperanza. Yo, sinceramente, habría que ver ahora lo que filmamos en estas grabaciones de Zoom, pero me llamó la atención que hasta ahora me pareció no escuchar la palabra esperanza en ningún momento. Y es preocupante, ¿no? Que nosotros también los docentes no tengamos más encarnado espíritu católico, ¿no? De esperanza, ¿no? Que tenemos que en estas catástrofes llenar el aula con la palabra esperanza también. Decía Francisco, cómo quisiera encontrar las palabras, ¿no? Para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, ¿no? Y pensaba, por eso también, como propuesta también, ¿no? Que hay dos textos de Francisco que pueden ayudar. Uno es justo de hace un año atrás, Curar al Mundo, que justamente habla de que no nos roben la esperanza ahí, ¿no? De virtud de la esperanza. Y después otro texto del 2014, cuando era homenaje a la Cordeclesia, de reflexionar seriamente sobre las numerosas instituciones formativas esparcidas en todo el mundo, católicas, y sobre su responsabilidad de expresar una presencia viva del Evangelio. ¿Cómo se traduce? De dos maneras. Estamos en el IPIS, este es el contexto de este encuentro, ¿no? Materias de teología y filosofía. Bueno, para mí, ¿no? La propuesta, la teología centrada en la palabra, que es reformular nuestros planes de estudio, probablemente hacia hacia un estudio en teología del Evangelio, de la palabra, teológicamente, ¿no? Las Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, las cartas paulinas, y por otra parte, filosofía centrada, coincido con Hernán, el predecesor, ¿no? Hernán Justa, que decía, ¿no? Centrada en el amor, es decir, en la dimensión relacional de la persona, de una óptica, obviamente, coincido, ¿no? Personalista, y el gran olvidado, tal vez quien se dice de una cultura de la cancelación, están en moda, de Munier, ¿no? Gaspar Munier, no sé, tantos personajes que tenemos, tal vez que tendríamos que desempolvar en este momento en nuestra universidad. Y para terminar, como ya es la hora, solo se las comento, quería terminar, pero no la voy a leer para ya cortar, pero sí, esta poesía de Gabriela Mistral, la pueden googlear después, Oración a la Maestra, esta gran maestra que fue la maestra, ¿no? Gabriela Mistral, pero justamente eso, ¿no? Muy bella decir, maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Y termina justamente, ¿no? Pensaba qué interesante eso, dame sencillez y dame profundidad, librame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana. Y por fin, recuérdame, desde la palidez del viento de Velázquez, que enseñar y amar intensamente sobre la tierra es llegar al último día con el lanzazo de los quinos de costado a costado. Y bueno, y acá termino. Gracias, Teresita. No sé si me equivoco. No tenemos la última ponencia, con lo cual ya podríamos, no sé, comentarios, cierres, así terminamos en tiempo y forma y alentamos a que el 29 nos acompañe en esta segunda parte de la aventura, ¿no? Que ha sido densa, ardua, creo que nos llevamos más preguntas y provocaciones que respuestas taxativas, con lo cual es bueno, ¿no? Yo quería agradecer personalmente, no sé, Fernando, si quieres también cerrar vos, la presencia, la profundidad, la creatividad de las ponencias. El 29 nos vamos a volver a encontrar ahora con
comillas, bajada institucional en términos de cátedra, en términos de propuestas epistemológicas, en términos de propuestas pedagógicas, a todo esto que pretendió ser una primera reflexión que, como decía Gustavo Giuliano, es infinita la relación técnica, tecnología, sería para dar casi un curso, como decía Jorge recién también, el tema de adentrarnos a lo que somos o lo que deberíamos ser en torno a la identidad, lo que señalaba el doctor Recico al principio también con los humanismos y transhumanismos de las primeras reflexiones. Pero quería agradecer especialísimamente al doctor Enrique Corti, que fue realmente... Nos quedó corto, creo, Enrique, para poder charlar y eso que terminó provincialmente, Teresita, cerrando con el valor de la palabra. En la palabra nos formamos al inicio como sugerencia de Enrique, y en la palabra terminamos rescatándolo en la poesía, ¿no? que justamente ponía el centro de la palabra. Fernando. No, muchísimas gracias. Creo que es sobreabundante. Ha sido la tarde con exposiciones interesantes y uno intuye que hay una especie de hilo conductor en todo. Por supuesto, está el tema de la jornada, pero más allá de eso, que ha habido un hilo conductor muy profundo que ha ido uniendo los distintos ejes que vimos y las distintas ponencias, muy, muy interesante. Imposible en este momento de hacer la más mínima síntesis, el menor intento de síntesis es imposible, sino solamente agradecerles a todos. Bien. Muchas gracias. Les recordamos entonces la invitación para el 29. Fueron tan generosa su aporte que tuvimos que dividir en 2 días. 2 días consecutivos era demasiado, nos pareció, darnos una semana casi de cantación, porque la semana que viene atacamos el eje institucional. Entonces va a haber propuestas pedagógicas, repito, propuestas epistemológicas, propuestas de investigación, ver cómo esto que surgió hoy en términos de nuestra historia, en el contexto y la identidad, cómo poder llevarlo entonces a políticas concretas, a algunas sugerencias que ustedes fueron ya planteando desde el día de hoy. Bueno, muchas gracias entonces a todos y nos vemos la semana que viene.